Bienvenidos a la clase de explicación para el proyecto final integrador del módulo, en el cual se hará la explicación paso a paso de qué se debe hacer para resolver cada uno de los puntos de este proyecto. Cuando se realiza uno de estos trabajos, lo primero que se debe hacer es explorar el conjunto de archivos, documentos e información de entrada para la elaboración del proyecto y contrastar este con los requerimientos del proyecto. En este caso, si bien los objetivos pueden ser los mismos para todos los proyectos, es decir, hacer la integración de diferentes orígenes de datos, en este caso Excel, luego hacer la limpieza y transformación, construir el modelo, crear las medidas, diseñar el dashboard, publicar y hacer la documentación. Lo que puede variar es el tipo de archivos de entrada, el formato de estos y la configuración de las tablas que cada una de estas tengan, las columnas y, más importante aún, es que si toda esta información contenida en todos estos archivos y ficheros puede responder los requerimientos que se piden a continuación. Es decir, que se tenga ventas totales, que se tenga ventas por ciudad, canal y producto. Para ello hacemos la revisión, que si todas estos requerimientos que se tiene, se puede resolver con los datos que se tienen en los diferentes archivos. Para ello, revisamos. En la tabla, acá tenemos el archivo datos de ejemplo. En este archivo se cuenta con un pequeño resumen, un dashboard y tabla de ventas en la cual se tiene unidades, precio, por lo cual se puede obtener ventas totales. Luego, ventas por ciudad. Para las ventas por ciudad, yo debo buscar si existe algún dato que me permita vincular las ventas con la ciudad. En este caso, esta tabla no contiene la geografía, no se tiene esta información. Busco, ¿será que en la tabla clientes tengo la geografía? A primera vista no. Busco en las otras tablas, en productos no, en precios no y tampoco en los objetivos. Pero si pongo principal atención en la tabla clientes, yo me fijaré que el nombre del cliente tiene la ciudad o el lugar donde está el cliente. Luego, el canal sería el tipo de cliente. Canal mayorista, canal institución, canal supermercados, ¿no? Entonces, este viene a ser el canal. Y producto, a través del código de producto, traeré la descripción. Y si se requiere en algún momento posterior, traeré también la línea. Luego tengo rentabilidad. Para eso, debo tener el precio de venta y el costo. Hacer la resta de ambos y obtengo la rentabilidad. En este momento, en este archivo solo tengo ventas y no tengo costos. Para ello revisamos el otro archivo que tiene los costos. Los costos vienen por código del producto, la descripción, la vigencia y el costo. En este entendido, yo entendería que este producto, aceite fino de bidón de 20 litros, tiene un costo de 6.23 durante esta vigencia, a partir del 1 de enero del 2023. Y
si yo filtro este código de producto, veré que el precio se mantiene vigente para este producto hasta el 1 de abril del 2023, que luego pasa a tener este precio. Y luego va subiendo constantemente, aparentemente, ¿no? Acá tiene una disminución entre el 1 de junio del 2024 y el 1 de octubre del 2025. Baja el precio. Entonces, ya tengo cómo responder hasta rentabilidad. Margen porcentual viene a ser de la rentabilidad. Luego, ventas mensuales de las ventas que tengo. ¿Qué tengo con fecha? Las organizo por mes. Luego, ventas acumuladas. Voy acumulando las fechas, ya sea por mes, por día, por año. Se puede acumular por periodos de tiempo. Luego, sacar top 10 productos. También se puede organizar la información. Se saca por el código de producto, se trae el nombre del producto y de esta manera yo obtendría qué productos son los que se venden más. Luego crearé segmentadores por fecha, por la ciudad, por el canal y por vendedor. Bueno, acá tengo el vendedor directamente en la tabla de ventas. En este caso, como yo tengo ya toda la información que se requiere para realizar el proyecto, no me queda más que revisar ahora las estructuras, llevarlas a la herramienta en la cual voy a elaborar el informe y comenzar a hacer la manipulación para crear el modelado. La manipulación se entiende por todo lo que serían las transformaciones, limpieza y ordenamiento de las columnas para luego hacer el modelo de manera correcta. En la vida real, ¿qué pasa si no tuviera algún dato, como ser la tabla de productos, la tabla de clientes o la información que tengo acá de la ciudad? No está presente. Pues bueno, no me la invento, sino que la debo solicitar. En este caso, si no estuviera acá la información, debo solicitarla al que me planteó el problema. Puede ser el docente, puede ser mi jefe, puede ser el gerente de la empresa, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer alguna estrategia de información aleatoria para resolver el problema. Debo solicitarla. Entonces, con todo esto solucionado, debo comenzar a realizar el proyecto. ¿Qué se debe hacer? Como indican los pasos. Una vez que se ha hecho las conexiones, ¿no? Crear una carpeta de archivos es lo indicado. Luego colocar dentro de esto todos los archivos que se vaya a utilizar del proyecto para tenerlo todo de forma ordenada. Lo cual ya lo tenemos. En esta carpeta tenemos todos los archivos proporcionados. Las carpetas de productos por línea, las ventas por mes, el caso, datos ejemplo, los costos, perdón, los datos de ejemplo que tiene varias tablas. Bueno, y los hemos comenzado a revisar y ahora los vamos a comenzar a llevar al Power BI.
Pero antes debemos darnos cuenta que si bien ya tenemos las tablas ventas, estas tablas también se encuentran replicadas en estos archivos mensuales en la carpeta ventas por mes. ¿Cuál es la que debemos considerar? Para eso tendríamos que involucrarnos un poco más en la mecánica de la persona que estaría haciendo antes el trabajo. En este caso, no contamos con esta información y ahora sí podemos suponer qué hacer. En las instrucciones nos dice utilizar las carpetas ventas por mes de forma implícita cuando nos dice que la empresa nos va a entregar archivos con ventas y archivos mensuales en carpetas. Este es el válido. Entonces, el que teníamos en el Excel, este no lo vamos a considerar. Y tenemos un caso similar con la información que tenemos en la otra carpeta, en la carpeta productos por línea. Acá tenemos información de productos detallados por archivos, por líneas. Y debemos considerar también en este momento que todos los productos están en archivos diferentes y estos archivos de productos comienzan con la palabra productos. Pero acá tenemos un archivo ajeno. Hay una auditoría, hay un archivo que tiene otro tipo de información. Entonces, al momento de traer la información de esta carpeta, deberemos filtrar los archivos que no corresponden a la información de productos. Una vez dentro del Power BI, lo que vamos a hacer es irnos a transformar datos, utilizar el editor de Power Query para conectar. Posteriormente, vamos a ir obteniendo los documentos según su origen. En este caso tenemos un libro de Excel. Utilizamos el conector del libro de Excel. Seleccionamos datos, ejemplo, caso de estudio y le damos abrir. Una vez se nos muestra la información, comenzaremos a obtener según lo que hayamos revisado. En este caso, tendríamos que haber tomado un tiempo para revisar que en el archivo de Excel tenemos información organizada en tablas. ¿Sí? Hay hojas, estas dos hojas no las vamos a ocupar. Tenemos ventas en esta. Estas ventas no las vamos a ocupar porque vamos a utilizar las ventas de la carpeta, ventas por mes. Luego tengo la información de clientes. Esta tabla se llama tabla 2. Podríamos haberla corregido, pero no es nuestra tarea corregir el archivo. Esta tabla debería llamarse tabla clientes, no tabla 2. Pero esta es la que contiene la información de clientes. Luego tenemos tabla de productos que se llama T productos. Luego tenemos la tabla de precios en este formato de estructura dinámica o matricial, la cual no es una tabla estructurada, porque no se podría tener tabla estructurada de este tipo, ¿no? En el cual el dato del precio se lo tiene en múltiples columnas. Para tener una tabla estructurada es requisito de que una dimensión o un valor estén en una sola columna. En este caso, el valor del precio lo tenemos en múltiples columnas. Lo que tendríamos que hacer acá es normalizarla, llevar las fechas a una sola columna
aunque se repitan, y el precio tenerlo en una sola columna. Aquí les dejo el enlace de cómo ver esto en el video de análisis de precios. Ahora, una vez que tenemos de qué información vamos a llevar, por ejemplo, objetivo mensual no lo vamos a llevar, precios no lo tengo en una tabla estructurada, lo tengo en la hoja precios, productos lo tengo en la tabla productos, clientes tabla 2 y ventas no lo voy a llevar, de acá me voy a llevar 3 hojas. Entonces estamos hablando de la hoja de clientes o la tabla 2. Esta tiene la información de los clientes. Luego la tabla de productos. La tabla ventas no la voy a llevar. Y la tabla precios, que está en la hoja precios. Le doy a aceptar. Luego de unos segundos ya tenemos acá las consultas. Ahora, acá sí yo puedo corregir. La tabla 2 es la tabla clientes. Le cambio el nombre por de clientes. Esta es la de precios. Lo que tengo que hacer acá es un trabajo de normalización. En este caso, fíjense que la primera fila tiene los nombres de la tabla, de las columnas de la tabla. Selecciono en la esquina superior izquierda y le digo que tengo que usar pues esta primera fila como encabezados. Paso 1. Ya la tengo una tabla con cabeceras con nombres. Paso 2 es normalizar esta tabla en un formato estándar. Para ello, selecciono las dos columnas que tienen datos que no son repetitivos, estas dos columnas, y posteriormente le digo transformar y anular la dinamización de las otras columnas, es decir, de todas estas que van acá hacia la derecha. Considerando que en un futuro esto puede aumentar columnas en el tiempo. Entonces, elimino esa dinamización del resto. Estas dos primeras se mantienen fijas y estas se van a multiplicar en filas. Lo que son columnas se vuelven filas. Esta viene a ser la fecha o la vigencia del precio y este sería el precio. A la vigencia la puedo dejar como fecha o la convierto en fecha. Luego reviso de que el código sea un número, es número, está bien. A no ser de que sea un código alfanumérico, lo dejo en texto. La descripción es texto. La vigencia ya la coloqué en formato de fecha. Y el precio lo coloco en formato de decimales. Siempre debo hacer esta verificación. Debo considerar de que no hayan datos nulos ni erróneos. Esta barra verde que tengo en este momento me indica que todos los datos son válidos. Listo. Ahora, me faltaría traer los datos de las carpetas. Para esto, me voy a inicio, nuevo origen, más, selecciono carpeta, le doy conectar, luego examinar, busco la carpeta donde tengo la información. En este caso vamos a ir ventas por mes, le doy a aceptar, aceptar. En esta ventana vemos que existen solo archivos de ventas, no necesito filtrar absolutamente nada y le digo combinar y transformar datos.
Si tuviera algo que filtrar, primero le doy transformar. En este caso le doy transformar, combinar y transformar directamente. Esperamos unos segundos, unos minutos. Según el caso va a tardar un poco más o un poco menos. Lo siguiente que aparecería es esta ventana, combinar archivos, según el archivo, que sería el primer archivo que se encuentra en la carpeta. Hay que considerar en este caso de que si tuviéramos archivos diferentes que no los hemos filtrado por algún motivo, ese primer archivo que se encuentre sería el que tome como formato base. En este caso se toma el primer archivo, todos tienen el mismo formato. De ahí se dice que se va a separar las columnas por comas, luego va a determinar el formato de cada columna basándose en el dato de las primeras 200 filas. Esto es lo estándar y luego le doy a aceptar. También aquí podríamos tiquear la opción de omitir archivos con errores, es decir, algún archivo que no corresponda con el formato va a ser omitido. También, dependiendo del tipo de información, podríamos seleccionar esto para que si luego alguien guarda un archivo que no corresponde en esa carpeta, no nos arruine el reporte. Le damos a aceptar. Nuevamente esperamos un momento. Esperamos que se evalúe la consulta. Y posteriormente nos va a cargar la información en una tabla luego de hacer conexiones, transformaciones y todo esto de forma automática. Esta parte es automática, no necesitamos modificarla a no ser de que hagamos algún cambio posterior. En este caso ya tenemos la vista previa de la información y a partir de acá hacemos la limpieza de datos. Revisamos, esta columna nos sirve, si no, la eliminamos. Acá quitamos todo lo que no nos sirve. Si tuviéramos columnas redundantes, si tuviéramos columnas calculadas, las quitamos en este momento. Bueno, acá tenemos la fecha, verificamos de que el formato de la columna sea fecha, vendedor tipo texto, código de producto corresponde que sea numérico, está bien, código de cliente numérico, unidades enteros, igual numérico, precio, acá está, con unidades, no hay decimales. Y acá yo debería hacer una revisión. ¿Qué hago? ¿Mantengo esta columna precio o tomo el precio de la tabla de precios que ya la tengo en este formato? ¿Sí? En este caso, esta columna de precio ya no nos sirve. Tendríamos que convertirla igual de todas formas, retrocediendo pasos a formato decimal, pero como vamos a traer el precio de la tabla de precios, este precio ya no me sirve. Entonces la debemos eliminar. Repetimos el procedimiento con la otra carpeta. Nuevo origen más, seleccionamos carpeta, damos conectar, damos examinar, buscamos caso de estudio, ahora la carpeta productos por línea. Le damos a aceptar, aceptar. Ahí sabemos que hay archivos ajenos, por ejemplo el archivo de auditoría, que no sabemos si va a estar ahí presente todo el tiempo, o si lo excluimos o algo, ¿no? Entonces acá previamente le damos transformar, porque sabemos que en esta carpeta puede haber información que no corresponda. Y en la columna de nombre del archivo, vamos a seleccionar filtro de texto que comience por y colocamos la palabra productos, porque solo los archivos que comienzan por la palabra productos son los que nos interesan.
y le damos a aceptar. Paso siguiente, en la columna contenido vamos a utilizar este comando que es expandir. Y esto ya nos extrae la información de los datos de los archivos. Vamos a aceptar. Y obtenemos una tabla similar a la anterior con la columna inicial Source Name. Esta columna no nos interesaría habitualmente, pero en este caso sabemos que la información que tenemos en la columna línea está con errores. La deben introducir manualmente porque tiene errores. Si nosotros filtramos, vamos a ver de que aceites está acá con espacio, acá está todo, este está correcto. Entonces no sabemos qué errores existirán. Pero sabemos que el nombre de origen está correcto. Y si no, sería más fácil corregir un nombre de un archivo que corregir varios registros de varios archivos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a obtener el nombre de la columna Source Name. ¿Qué hacemos? En base a esta columna vamos a sacar los datos entre el guión de productos y el punto final de la extensión del archivo. Entonces, dividimos esta columna primero, le decimos transformar columna o inicio también tenemos dividir columna por delimitador y le decimos que vamos a usar el delimitador personalizado guión bajo. Cada aparición no, sino la primera que esté más a la izquierda. Le damos a aceptar. Y ahora ya tenemos la columna dividida en dos. Esta ya no me sirve, la puedo quitar. O luego quito todo lo que no me sirve. Ahora, divido esto nuevamente a través del punto. Acá le digo delimitador y utilizo el punto. Cada aparición, no. El más a la izquierda o el más a la derecha. En este caso, de esa forma garantizo que estoy empezando por el final y llego al último punto por si algún nombre contuviera un punto en el medio. No es posible porque los nombres de archivos no pueden tener punto. Pero de todas maneras, para saber qué estoy haciendo, pongo de esta manera. Le doy a aceptar. Y ahora esta columna ya no me sirve. La quito. Esta sería mi línea. Pero me falta corregir quitando el guión. Lo que voy a hacer es ir a transformar y acá le digo reemplazar valores. Reemplazar valores, coloco el valor buscado, guión bajo, y lo reemplazo por espacio. Le doy a aceptar y listo. De esa forma ya tengo la nueva línea. La antigua línea la quito y a esta la renombro con línea. Vuelvo a revisar el filtrado y me doy cuenta de que todo está en mayúsculas, todo está estandarizado, no se repiten los nombres. Con eso quedamos bien con la línea. Se ha hecho la limpieza, depuración y corrección de la tabla productos línea que ha sido obtenida de la carpeta de productos por línea. Ahora me faltaría traer los costos.
Voy a inicio, nuevo origen, libro de Excel y selecciono costos, caso de estudio. En este caso tenemos esta hoja, la seleccionamos, damos un vistazo a la información que contiene y le damos a aceptar. Ahora ya tengo la información de productos, de clientes, precios, ventas por mes, productos por línea y costos. Me faltaría hacer la integración de los precios a las ventas y los costos a las ventas. Para esto tenemos el siguiente método para hacerlo dentro de lo que es el Power Query. Lo vamos a hacer a través de consultas en lenguaje M, es decir, pasos. Para ello vamos a agregar columnas y acá en columna personalizada nosotros podemos crear unas funciones, utilizar código para traer datos de otro lado. Previo a esto, yo debo realizar algo, porque los costos los tengo por fechas, por vigencia. Entonces, paso 1, cuando tengamos precios por fechas con una vigencia, lo que debo hacer es crear una tabla de versiones. La tabla de versiones se crea creando una conexión duplicada de la cual debo crear la tabla de vigencias, haciendo clic derecho sobre esta y duplicándola. Le digo duplicar, no referencia, sino duplicada. La dúplica es exactamente la misma tabla. Origen, todos los pasos que se hayan hecho son en la dúplica. Lo que acá vamos a hacer es decirle que esta es la versión de costos. Versión costos, y de esta solo me interesa la vigencia. Le digo inicio, agrupar por la vigencia. Le doy a aceptar y me ha creado un recuento por las vigencias. Este recuento no me sirve, lo quito. Y lo que sí debo agregar es una columna que sea una columna índice que comience por 1. Esta columna índice la puedo poner al principio, la puedo poner al final, no importa. Con esto ya tengo la versión de costos. Las vigencias ya tienen su versión. Cambio el nombre a esta columna por versión. Esta es la versión de costos. Como tengo que hacer de precios también, acá le digo versión costos. Para estar claros al momento de armar el modelo o cuando vaya haciendo las consultas. Ahora vamos a repetir la operación para los precios. Para eso nos vamos a la tabla de precios, que ya tienen el mismo formato de costos porque hemos realizado unas transformaciones. ¿Qué hacemos? Creamos la dúplica de precios. No referencia, sino dúplica. Acá le decimos versión precios y repetimos el proceso. Seleccionamos la columna de la vigencia, nos vamos a inicio, agrupar y le decimos aceptar.
quitamos este recuento y agregamos una columna índice desde 1. Ahora, lo que necesitamos hacer es, de la tabla ventas por mes, traer la versión de costos, traer la versión de precios. Eso lo hacemos a través de agregar una columna personalizada. Y en este momento, lo que vamos a hacer es escribir una fórmula. La fórmula nos va a permitir traer el dato desde la tabla versiones, por ejemplo, de costos o de precios, utilizando una comparación. Esta comparación contra la fecha y la vigencia. Acá vamos a decir, vamos a empezar la fórmula por let. Enter. Vamos a usar F como variable y acá le vamos a colocar la fecha de la columna fecha. Luego vamos a crear, una coma. Luego vamos a crear una tabla temporal que va a ser igual a la función tabla table.selection select rows. ¿De qué? Acá utilizamos numeral y entre comillas vamos a colocar versión de costos, por ejemplo, coma. Acá viene la comparación. Each, decimos, vigencia sea menor o igual a la fecha, la variable fecha, coma. Luego creamos otra variable, y de x, igual, intentamos hacer una lista del último de la tabla índice. Perdón, versión, ¿no? Versión es el nombre que le pusimos. Cerramos paréntesis y decimos otherwise. Null. Null más. Null. Y de x. ¿Listo? Le damos a aceptar y nos da este resultado. En este caso nos dio todo null. ¿Por qué? Entendamos. Nosotros hemos utilizado algunos campos. En este caso hemos hecho referencia a vigencia, pero debemos tomar en cuenta que estamos trayendo la vigencia de versión costos. Todos los nombres, todo lo que estamos usando acá debe estar exactamente igual.
versión con acento, versión costos con espacio, vigencia, ¿no? Entonces, revisemos qué está mal. Si nos vamos a versión costos, versión no tiene acento, ¿sí? Y acá la columna versión es versión con acento, guión bajo costos. Entonces, volvemos a la tabla ventas por mes, volvemos a editar la personalización de la columna agregada y acá era versión con acento, guión bajo, costos. Ahora le damos a aceptar. Esperamos que carguen los datos y nos muestra ya la versión correcta. Revisemos un poco las versiones. Versión de costos. Las versiones empiezan en enero del 2023, ¿sí? Y si se fijan, nuestra tabla de ventas por mes empezó en la versión 5, el costo, en enero del 2024. Y el cambio de precio se realiza al siguiente primero de marzo del 24, que cambia a la versión 6. Veamos si está haciendo ese resultado en nuestra tabla ventas. Todo esto corresponde a enero del 24 y todos son de la versión 5. Vamos bajando, pasamos a febrero y cuando pasemos al 1 de marzo, debería pasar esto a ser versión 6. Fíjense, 1 de marzo es el nuevo costo, la nueva versión de costos. ¿De acuerdo? Ahora, con esto quedamos conformes con nuestra versión de costos. Esta sería la versión costos. Listo. Hacemos el mismo procedimiento con nuestras versiones de precios. Le decimos agregar una columna personalizada. Antes de hacer esto, voy a revisar cómo se llama mi versión de precios, ¿no? Versión precios sin acento, P minúscula, vigencia, B mayúscula, índice, las versiones, ¿no? Entonces, en vez de índice, acá que se llame versión. Versión, precios. Listo. Entonces, con ese dato, con ese cambio, volvemos a ventas por mes y agregamos la columna personalizada. Y escribimos. Nuevamente let, hacemos fecha, igual, creamos fecha. Coma, t va a ser igual a table, punto select row, podemos escoger de la lista también. Y acá le decimos numeral, versión precios, coma, each, vigencia,
Acá hacemos una corrección. Acá falta, para estar más ordenados, bajamos esto y decimos T igual a Table Select Row de la tabla versión, precios, H vigencia menor igual a F. Cerramos paréntesis, coma. Bajamos una línea y le decimos I de X va a ser igual a try list.last, abrimos paréntesis, de la tabla llave, y aquí le decimos versión, que estaba con acento, el nombre de la columna, precios. Cerramos y cerramos paréntesis. Otherwise, null. Enter, enter y de X. Le damos a aceptar. Esperemos no haber cometido ningún error en cuanto a los nombres, mayúsculas, minúsculas, espacios. Nos aparece ya la columna personalizada y repetimos, ¿no? Revisamos la versión de precios, en este caso, y el cambio de precios es igual, de enero a marzo, de las 5 a las 6. Ventas por mes. Y si bajamos al mes de marzo, nos vamos a topar seguramente con el cambio de versión, que va a coincidir con la versión de costos. Y cuando estamos en marzo, cambia también la versión de precio. Cambiamos el nombre de la columna versión costo por versión, perdón, de personalizado a versión precio. Listo. Paso siguiente es crear una columna concatenada del código de producto con la versión costo y del código de producto con la versión precio. Es decir, dos columnas concatenadas. Para esto, lo que necesitamos es crear columnas duplicadas de la columna código de producto, ya que al combinar columnas se pierde el origen de las columnas originales, ¿no? Entonces creamos dúplicas. Una primera copia y una siguiente copia. Ya tenemos las dos copias. Ahora procedemos a hacer la combinación. La versión de costo con una de las copias. Nos vamos a transformar y decimos combinar columnas. ¿Dónde está? Combinar columnas. Y la combinación la vamos a hacer con un separador, ya que queremos evitar que el 5 quede junto con este 5, ¿no? No nos podría generar algún error en algún momento por coincidencia entre versiones con códigos de producto. En algún caso se da.
Aquí vamos a escoger el separador personalizado y colocamos guión. Y en lugar de dejar con combinada, vamos a decir acá versión, costo, producto, código de producto. Esperamos un momento. De esta manera obtenemos esta columna que se llama versión costo, código de producto. Repetimos la operación con versión precios con esta siguiente copia de código de producto y le decimos nuevamente combinar columnas. Ahora nuevamente decimos acá personalizado, utilizamos el guión, colocamos el nombre que sería versión precios guión código producto y le damos a aceptar. Todos estos nombres intermedios y son solamente para orientarnos, para no confundirnos. Luego van a desaparecer. Esperamos un momento que se combinen. Ahora ya tenemos estas dos columnas. Versión costo, código de producto, versión precios, código de producto. Ahora, ¿cómo las combinamos con los costos y con los precios? Bueno, en los costos, yo no tengo la versión. ¿Cómo traigo la versión acá? Combinándola con la versión de precios. Acá le voy a decir, en inicio, combinar consultas. No voy a crear una nueva, combinar consultas directamente. Selecciono la vigencia. Acá traigo la versión costos. Selecciono la vigencia. En este caso yo necesito la versión de costos y por medio de la vigencia de la tabla de las versiones y la vigencia de la tabla de los costos voy a hacer la relación. Acá tenemos una coincidencia total, 2050 de 2050. Le damos a aceptar porque además la versión original es exacta, es la misma, es idéntica. Entonces siempre va a dar así. Solo que hemos hecho un paso intermedio, recuerda. Haber creado una tabla de versión juntando o agrupando por la columna de la vigencia, ¿no? Entonces, nada más que se ha hecho ese paso. Ahora se está volviendo atrás combinando la columna de vigencia y trayendo en esta tabla de la versión costos, vamos a traer la versión. Quitamos vigencia, quitamos el nombre de la columna original como prefijo y le decimos aceptar. Esperamos a que se haga la importación de datos. Con esto ya tenemos la versión de costos en la tabla costos. ¿Qué nos faltaría hacer? Combinar la versión de costos con el código de producto. No voy a eliminar la columna de código de producto porque la voy a necesitar posteriormente. Lo que voy a hacer es nuevamente duplicar. Una vez que la tengo duplicada, esta la voy a combinar con versión de costos. La selecciono ambas, me voy a transformar. También en inicio tenemos combinar, no, ya no. En transformar usamos
combinar columnas. Utilizamos el separador personalizado, el guión, y acá colocamos clave, porque es la clave de esta tabla. ¿Por qué es clave? Porque es el único que no se repite en la tabla. Es un campo único. Ahora que la tenemos combinada, repetimos el procedimiento con los precios. Nos vamos a los precios y le decimos con inicio combinar consultas y combinamos la tabla precios con la tabla versión precios por medio de la columna vigencia en ambos casos y le damos aceptar. Expandimos la columna, solo la columna versión precios es la que nos interesa. Y ahora sí tenemos la columna versión precios y necesitamos duplicar la columna código de producto, la duplicamos. Ahora con la versión de precios seleccionamos primero, ojo, luego código de producto, copia, vamos a combinarlas, transformar, combinar columnas con el separador personalizado, guión, y aquí le colocamos el nombre clave. Damos a aceptar y esta columna combinada que es clave la vamos a llevar adelante solo para tener orden en nuestra información. Listo. Ahora, a partir de esto, nosotros ya podríamos agarrar y decir las ventas por mes. Como tengo acá la versión costo con el código de producto, combinarla y traer el precio del costo, ¿no? El costo. Y traer también por medio de la versión precios, código de producto, el precio. Acá. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo ya directamente en el modelo de datos en Power BI por medio de el modelo. Depende de ustedes hacer este resultado. Ya tenemos la información lista y relacionable. ¿Qué tablas de estas yo no necesito llevar al modelo de datos? La versión de costos no me sirve, la debo inhabilitar de la carga. Versión de precios, inhabilitar de la carga. Y costos mantengo, productos por línea mantengo, ventas por mes mantengo, ya tiene la información de precios y de costos, precios mantengo, productos mantengo y tabla clientes mantengo. Perdón, productos por línea y productos. Esta tabla de productos yo no la necesito porque la tengo acá
en productos por línea. Esta es la que se actualiza. Esta es redundante y es la que traje del Excel. Entonces, esta también la inhabilito o la elimino porque no la necesito. Entonces, esta no está interactuando con nada absolutamente, no me sirvió en el proceso. Fue un error inicial al traerla, entonces la puedo eliminar también. Porque además los nombres están en minúscula, no sabemos si tiene errores. Seguramente se hacía una consolidación manual y corrección manual de los datos. Entonces esta la puedo eliminar y nunca haberla traído. Con esto le doy inicio, cerrar y aplicar. Voy a mantener sin llevar los costos. Primeramente le voy a decir cerrar y aplicar y esperamos a que se sincronice la información. Se va cargando la información, esperamos unos minutos que se cargue todo y cuando esté todo cargado vamos a irnos al modelo. En este caso podemos ir viendo que la información que nos está cargando viene de los archivos CSV, ¿no? De cada uno de los archivos y no viene de algo consolidado, ¿no? Entonces ahí sabemos que de esa carpeta se está considerando los datos. Entonces hay toda una serie de transformaciones que se van realizando, lo cual nos va a dar el resultado que hemos obtenido tras haber hecho diferentes transformaciones en la herramienta del Power Query. Y este proceso, cuando nosotros le damos a actualizar, se repite de forma automática. Por eso es importante de que estas tareas que hemos realizado en el Power Query se puedan mantener en el tiempo de forma automática. No que yo tenga que entrar cada vez al Power Query a realizar alguna corrección, por lo cual pensamos de forma abstracta y de esa forma va a venir la información nueva y se va a corregir, se va a actualizar todo de forma automática. Si nosotros cambiamos el set de datos, deberían tener la misma estructura. Si aumentamos información, deberá respetar la estructura. La herramienta no puede determinar qué información le estamos poniendo, si es igual, ¿no? Si no la ponemos de forma igual, no va a tomarla en cuenta, no va a hacer magia la herramienta. Entonces debemos considerar las estructuras para aumentar información. Eso vendría a ser parte del documento. El informe nos debe decir, pegue el archivo en tal parte con tal formato para actualizar los productos, para actualizar los precios. Los precios los carga en la matriz de precios. Los costos los carga en el archivo de costos. Los productos se cargan aquí, las ventas se cargan aquí. De esa forma se explica en el documento. Esperemos a que termine de cargar. Una vez ha terminado de cargar, lo que hacemos es ir a la vista de modelo. En este caso,
ordenamos nuestras tablas. La tabla transaccionales ventas por mes. Acá, ¿qué revisamos? Que esta línea se hable, en este caso se ve por línea, por código de producto. Vamos revisando las otras líneas. Y este es código de cliente con código de cliente. Perfecto. Luego tenemos la tabla de costos, productos por línea. Que se están relacionando acá con esta tabla código de producto. Esta no va. Esta se debe eliminar. Luego tenemos esta de precios con costos, que se relaciona seguramente por clave. ¿No? A ver, revisamos. Esta tampoco va. Luego revisamos esta de precios con productos por línea, que se relaciona por el código de producto. Tampoco va. ¿Para qué sirven la tabla costos y la tabla precios? Esta se debe relacionar con el conversión costo, la clave de precios se debe relacionar con la versión de precios, código de producto. Y la clave de costos se debe relacionar con la versión costo, código de producto. Clave de costos, versión costo, código de producto. El problema de tenerlo de esta forma es que no podemos visualizar los precios directamente en las tablas, tampoco los costos. Ahora tendríamos que hacer una visualización. ¿Pero qué nos permite hacer la vista de modelo? 1. Tenemos una vista de estrella perfecta. Relaciones de 1 a muchos en todos los casos. Esta es la tabla transaccional y así es como debe quedar normalmente un modelo. Un modelo simple, ya que el modelo empresarial habíamos visto que tiene varias tablas transaccionales y es necesario crear tablas puente que permiten hacer el relacionamiento entre estas estructuras. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? En este caso podemos revisar si está toda la información que necesitamos o si debemos hacer alguna corrección volviendo atrás al Power Query. Tenemos los costos y quizás acá ya tenemos alguna redundancia. La descripción. Acá tenemos el código de producto. Descripción. O sea, nuevamente, ya que por el código de producto tendremos la descripción y la línea. Entonces, yo no voy a necesitar descripción en las tablas precios, en la tabla costos. ¿Qué tampoco voy a necesitar? La vigencia, ya que esta está dentro de la clave. ¿Qué tampoco voy a necesitar? Acá, código de producto, ya que está dentro de la clave. Solo yo necesitaría acá clave y costo. Clave y costo y precio. O también lo podríamos integrar el precio y el costo en las ventas por mes. ¿Qué no tenemos que nos pedía el documento? La ciudad. No hemos descompuesto la ciudad del nombre
del cliente. Entonces, sí o sí, deberemos volver a hacer estos cambios que acabo de mencionar y volver acá. Vamos a transformar datos nuevamente y procedemos a hacer la división del nombre del cliente y la ciudad. Entonces acá vamos a dividir. Para dividirlo vamos a utilizar la función en agregar columna a partir de ejemplos. Y vamos escribiendo el tipo de dato que queremos acá. Por ejemplo, acá, Illimani. Y vamos viendo que nos va dando algunos datos. En este caso sería La Paz. Acá, Santa Cruz. Andes. Andes. Y con eso deberíamos tenerlo corregido. No, fíjense de que nos ha hecho una mezcla, ¿no? Acá debería ser Chiquitanía. Titicaca. Illimani. Algo ha pasado con esto que se ha ido confundiendo y me ha creado un código. ¿Qué pasa? Que está tomando base código de cliente. Voy a cancelar y aquí le debo decir que esta es la que debe usar. Usar columna seleccionada para el ejemplo. Entonces es importante entender qué columna estamos usando para crear esta columna a partir de ejemplos. Ahora sí, revisemos cuando acá coloco Illimani. Me ha generado unos datos. Nuevamente falta Santa Cruz, La Paz. Vamos a corregir acá. Santa Cruz. Nuevamente me ha generado algo raro. Vamos a completar el dato aquí. Andes. Andes. Nuevamente, algo raro. Me dice si el nombre del cliente está creando un case, un caso. Entonces, si es Illimani, entonces Illimani. Si es surtidor Santa Cruz, entonces Santa Cruz. Entonces, esto nunca va a terminar. Lo que debemos hacer es volver atrás a partir de esta columna, pero hacerlo en orden, no ir saltando. Entonces, acá colocamos Illimani y le damos por lo menos 3 ejemplos.
nuevamente me está creando a partir de el caso, ¿no? Si el nombre es Illimani, entonces Illimani. Entonces, mientras más aumentemos, la condición va a ir creciendo. No es el propósito. Entonces, debemos revisar si hemos hecho algo mal, si hemos escrito mal algo para que comience a hacer casos, en vez de truncar, en vez de dividir, ¿no? Importadora por un lado, super por un lado, bodega por un lado y la otra parte al final. Entonces cancelamos nuevamente y volvemos a intentarlo. Columna a partir de ejemplos. Y comenzamos a hacer el ejemplo. O bien, si después de muchos intentos no nos ayuda a determinar a partir de los ejemplos, pues utilizaremos nuestra cabeza para pensar qué solución le damos a esta situación. Y lo que yo podría hacer es dividir a través, esta columna a través del primer espacio que se encuentre. Entonces le digo, transformar, dividir columna por delimitador y voy a utilizar el primer espacio que se encuentre primero, que se encuentre más a la izquierda y lo voy a dividir de esta forma. Entonces, de esta forma tengo importadora Illimani, super ande, ¿no? Y reviso de que no haya palabras compuestas para la ciudad, no me aparece y es una solución. Entonces acá tengo Santa Cruz, tengo La Paz, Viru Viru, ¿no? Entonces todos estos están bien. Puedo ampliar la lista diciéndole cargar más y ver si es que hay algún dato adicional, ¿no? Que esté confuso, como que supermercado, aquí podría decir mercado algo, ¿no? Si es que estuviera la palabra separada, ¿no? Pero acá tenemos esta situación que está súper bien. Entonces, seguramente al introducir los nombres del cliente, dicen que el nombre del cliente o el canal no sea, no sea una palabra compuesta, ¿no? O el tipo de cliente. Entonces acá le colocamos nuevamente el nombre, quitamos la parte de cliente 1, perdón, nombre de cliente, y acá colocamos ciudad. En vez de nombre de cliente 2, colocamos ciudad. Listo. Con eso ya tenemos la ciudad, el nombre del cliente, el código del cliente y lo que nos faltaría, que acá dice tipo de cliente y aquí sí lo puedo cambiar, sería el canal. Ok, canal de ventas. Ahora podemos también integrar para no tener tantas tablas en el otro lado, ya que voy a dejar los precios. No voy a llevar la descripción, esta la puedo quitar. No voy a llevar el código de producto porque el código de producto está integrado en la clave. Entonces también lo puedo quitar. No voy a llevar la vigencia porque esta de alguna forma está integrada en la clave a través de la versión. Entonces, estas dos no van, entonces también las voy quitando. Entonces me quedaría con la clave y con el precio.
Lo mismo en costos. Estas columnas no me sirven, las quito de una. Entonces, ¿para qué voy a llevar una tabla que solo tiene una columna? Mejor la integro dentro de las ventas. Y además ya no debería llamarse ventas por mes. Voy a cambiarle el nombre. Acá voy a traer el costo y voy a deshacerme de estas columnas también para no llevar ruido. Entonces, ¿qué hago? Voy a relacionar las ventas por mes con el costo. Entonces, voy a inicio, combinar consultas. ¿Y qué voy a hacer? Llevar el costo a las ventas por mes. Acá esto está al revés. Debo seleccionar ventas por mes solamente y combinar consultas. Acá seleccionamos la tabla costos y relacionamos la clave con la versión de costo. Acá la coincidencia nos daría completa, pero damos aceptar en vez de estar esperando ese tiempo. Y lo único que nos tocaría hacer acá es expandir la columna de la tabla que hemos integrado acá. Acá nos aparece la columna, damos expandir, no necesito la clave, solo me quedo con el costo, quito este tiqueo y le doy a aceptar. Una vez tenemos el costo acá, podemos eliminar esta columna versión de costos y la quitamos. Repetimos el procedimiento con precio. Entonces, seleccionamos la columna versión de precios de la tabla de ventas por mes y combinamos la consulta. Nos vamos a combinar consultas nuevamente. Combinamos ahora con precios. En este caso seleccionamos precios, versión precios código de producto con clave y le damos a aceptar. Esperamos que se ejecute la consulta y procedemos a expandir. Sin la clave nos quedamos con el precio. Listo, ahora solo queda eliminar esta columna que no la necesitamos. Voy a proceder a cambiar el nombre de las tablas para que quede más prolijo. Esta T cliente le vamos a poner clientes. Precios ya no va porque ya lo hemos integrado en la tabla de ventas. La tabla ventas, esta la eliminamos y hacemos lo mismo con costos. Lo que dice ventas por mes, ya no necesitamos que diga ventas por mes. Cambiamos el nombre por solamente ventas. Productos por línea, solamente productos.
Y ahora sí, nos quedaríamos con ventas, productos y clientes. Es lo único que va a ir a nuestro modelo. Cerramos y aplicamos y esperamos a que se actualice acá. De esa manera nos quedaría el modelo así. Una tabla de ventas, una tabla de productos y una tabla de clientes. Relacionada la tabla de productos con código de producto en ambas tablas y la tabla de clientes con código de cliente en ambas tablas. Nada más, acá sería crear las medidas y comenzar a armar todo lo demás, que serían las vistas, publicarlo y todo. Vamos a hacer unas cuantas verificaciones y comenzamos luego a armar las medidas. Ya habíamos visto en la vista de transformar datos los precios. Lo que hacemos es verificar de que el precio que correspondería al producto en tal fecha y el costo corresponda al respectivo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a la tabla de ventas y aquí, por ejemplo, del 1 de enero del 2024, el producto tendría el precio de 16,20, el costo de 16,26 y el precio de 18. Vamos a verificarlo acá, en la tabla de costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a filtrar este código de producto, este lo copiamos de acá y nos vamos al Excel. Y acá filtramos ese código de producto y para el 1 de enero del 24 tiene ese precio. Entonces, con costos está verificado, entonces estaría de más ir verificando lo demás. Entonces, con esa simple validación sabemos que tanto el precio, el costo y el precio van correctos, ¿no? Tienen lógica, son coherentes. Comenzamos a crear las medidas requeridas del caso. Vamos a volver y el documento nos pide crear como mínimo estas medidas. Vamos a crearlas. Para tenerlo todo más ordenado, lo que voy a hacer es no poner las medidas en una tabla o en diferentes tablas. Voy a crear una tabla calculada, nueva tabla, y esta tabla se va a llamar medidas. Y todas las medidas que necesite las voy a colocar en esta tabla. De tal forma que aprendamos a usar este orden. Acá cambiamos el nombre por tabla medidas o medidas directamente. Cambiamos el nombre, medidas. Y ahora todas las medidas las voy a ir
añadiendo acá. La tenemos seleccionada y decimos nueva medida. Y por ejemplo vamos a crear ventas totales. ¿Qué sería? Sum X de la tabla ventas, vamos a multiplicar ventas precio por ventas unidades. Entonces, ventas totales igual a sum X de la tabla ventas, ventas precio por ventas unidades. Confirmamos y esta medida va a ser creada dentro de la tabla medidas. Siguiente, costo total. Nueva medida. Costo total. Costo por unidades. Nueva medida. Utilidad. Para la utilidad vamos a hacer ventas totales menos costo total. Ya no necesitamos utilizar la función SumX porque estamos utilizando acá medidas, las calculadas previamente. Nueva medida, vamos a sacar el margen porcentual. Nueva medida, usamos la función divide, que es una división controlada de la utilidad con ventas totales. Ahora, necesitaríamos crear una tabla de calendario, ¿sí? Y esta tabla de calendario convendría crearla, la podemos crear con el código que se les ha proporcionado anteriormente, pero también podemos crear utilizando la función calendar, sacando la fecha mínima de ventas con la fecha máxima de ventas. De esta manera optimizamos el procedimiento de creación del calendario, ya que si utilizamos calendar auto, como se han dado cuenta, las tablas de precios y de costos tienen data más antigua, entonces nos crea un calendario de mucho mayor rango. Y utilizar fechas manualmente nos requiere un mantenimiento manual, ¿no? Entonces, esta es una función que nos permitiría, en base a nuestro modelo de datos, obtener un calendario correcto. Acá podemos complementar con el código que tenemos, pidiendo de que nos aumente columnas como semestre, como trimestre, otros datos como días de la semana, si es una fecha presente, pasada o futura, ¿no? Entonces podemos aumentarle acá. O sustituir la fecha, o la parte del inicio del código, por esta de acá, y a partir de adelante el código del facilitado. Bueno, ya tenemos el calendario, ahora hay que relacionarlo. Sí o sí, este date se tiene que relacionar con esta fecha. Entonces lo arrastramos. Revisamos de que esta relación sea de 1 a muchos, muchos en la transaccional y 1 en la de calendario. Y es así, acá tenemos muchos y acá tenemos 1. Bueno, continuamos. Una vez que ya está esto relacionado, vamos a continuar con las ventas year to date. Sin eso no podríamos haberlo creado. Nueva medida, la medida seleccionamos acá, medida, y vamos a crear ventas year to date. Para eso utilizamos total year to date de la tabla de ventas totales, utilizando el calendario
y el campo date. Siguiente sería ventas mes anterior. Nueva medida. Colocamos ventas mes anterior, usamos calculate, ventas totales con date at, calendario, un mes atrás. ¿Sí? Eso es ventas mes anterior. Variación mes a mes. Nueva medida. Ventas totales menos ventas mes anterior. Es la diferencia. Luego, nueva medida. Vamos a hacer la variación porcentual. Podríamos hacerlo con formato, pero también no nos cuesta absolutamente nada hacerlo esto con una medida hecha en DAX. Es la herramienta más ligera que tiene el Power BI. No ocupa mucho recurso. Confirmamos. Luego tenemos el ranking de productos. El ranking de productos, hacemos un rank X de los productos por código de producto y ventas totales de forma descendente. Confirmamos. Perfecto. Con esto ya tenemos las medidas necesarias para crear nuestro informe.